Estoy encantada porque hoy nos inspira una mujer profunda, reconocida, comprometida y muy admirada, catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, ciudad en la que nació y donde cursó sus estudios de licenciatura y doctorado en Filosofía. Profundizó sus estudios en universidades como Múnich, Frankfurt y también ha sido profesora invitada en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo. Su carrera se ha centrado sobre todo en el estudio de la ética. Y la ética quizás siga siendo nuestra asignatura pendiente en esta sociedad de hoy en día. Como directora de la Fundación EDNOR lleva años defendiendo la necesidad de promover el respeto de los valores éticos en la actividad económica y en la calidad de las organizaciones y de instituciones públicas y privadas. Y en un momento como el que estamos viviendo, en todos los ámbitos, fundamentar y aplicar la ética, determinar eso que es correcto e incorrecto, bueno o malo, o cómo deben actuar las personas individualmente y en sociedad, yo creo que es más necesario que nunca. Entenderán que hoy, más que nunca, sea un placer contar en Inspiradones con alguien como Adela Cortina. Bienvenida, Adela. Bien hallado y muchas gracias por la invitación. Es un placer. Siempre es un placer escucharte, Adela. A mí me gustaría empezar con esa parte que conocemos menos de ti, que es esa época de estudiante, de esa época en la que se despiertan las vocaciones. ¿Por qué decidiste adentrarte en filosofía y letras, Adela? Pues fíjate, no me fue nada fácil la decisión, porque a mí siempre me gustaron tanto las ciencias como las letras. Los dos lados del saber me parecían atractivos, impresionantes, y además, ya que estamos en ello, hablando de inspiradores y cosas por el estilo, pues había personas inspiradoras muy importantes para mí, no solamente en mi familia, que mi padre era médico y entonces evidentemente toda esa rama me interesaba enormemente, pero en el contexto nuestro, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra... Pues uno podía pensar en una serie de científicos como podía ser Ramón y Cajal, que fue catedrático en Valencia, precisamente de anatomía. Uno podía pensar, por otro lado, en la gente que estaba promocionándose en humanidades clarísimamente, como el famoso diccionario de nuestra querida mujer, que la tenemos tan próxima, y uno se daba cuenta de que la iniciativa de la innovación y el descubrimiento estaba tanto en las ciencias como en las letras. Después me he dado cuenta de que efectivamente tienen que ir unidas y es algo que he ido constatando a lo largo de la vida. Pero bueno, por volver al comienzo, pues efectivamente había gentes en los dos lados y a mí me pareció extraordinaria la figura de Luis Vives. De Luis Vives, que está en el claustro de nuestra universidad, que tiene una historia apasionante, dolorosa, de sufrimiento, de intolerancia, del sufrimiento de la intolerancia, y como una pobre persona como Luis Vives fue capaz de no solamente defender la tolerancia con sus escritos y con sus obras, sino de ir promoviendo una serie de valores que hoy en día siguen siendo fundamentales. Y yo quisiera recordar 3 valores, como serían el valor de la paz, del que habla Luis Vives clarísimamente, como sería el valor de una Europa unida. Fíjate la de tiempo que ha pasado y cómo seguimos hablando de que necesitamos totalmente una Europa unida. Y una cosa que me parece extraordinaria, que es el primer tratado que se escribe en el mundo sobre el socorro de los pobres. A mí me impresiona cada vez que abro un libro de historia de la economía, y me aparece Luis Vives como el primer tratado que hubo de preocupación por la situación de los pobres, cómo estudió en la ciudad de Brujas, cómo estaba el asunto y entonces cómo había que promocionarlo. A mí me parecía que las ciencias eran estupendas y me parecía que las letras eran estupendas y que el humanismo se reparte entre las dos cosas. Pero claro, ¿por qué estudio por fin filosofía? Hay que elegir algo, no puedes dar a todo. Y al final pues me hace gracia decir que quien me decantó por la filosofía fue lo que entonces llamábamos un penene, un profesor no numerario, no un catedrático ni un genio, sino un profesor que se llamaba Fernando Cubéis y que era de Alberique. Claro, si hubiera nacido en otro lugar, en Alemania, bueno, todo el mundo hablaría de él, pero cuando uno nace en Alberique, pues no todo el mundo, pero era verdaderamente genial. Y cuando nos daba aquellas clases de filosofía antigua los sábados por la mañana, que ya tiene mérito, la verdad es que yo pensé, esto que nos está hablando de el amor como aspiración al saber máximo, esto es lo mío.
Y entonces por eso elegí filosofía, por el profesor Fernando Cubéis Martínez. Pues un abrazo al profesor Cubéis allá donde esté, porque gracias a él despertó la vocación de Adela y tenemos a una de las grandes filósofas de la historia reciente valenciana. Hablabas, Adela, de esos 3 principios de Luis Vives, que evidentemente siguen tan vigentes hoy en día. ¿La ética es algo vivo, Adela? ¿O vamos marcando lo que es correcto o no es correcto según van cambiando los tiempos? Pues mira, la ética está viva, estará viva siempre porque nos constituye. Tenemos una parte ética que es constitutiva de las personas y de las sociedades. Es que no nos podemos deshacer de los valores morales porque forman parte nuestra. Los tenemos absolutamente incorporados en ese sentido. No hay ninguna sociedad que no distinga entre lo bueno y lo malo, aunque los contenidos sean distintos, pero siempre se trata de ver qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que humaniza, qué es lo que deshumaniza, por dónde deberíamos de ir. Todos esos caminos de la aspiración a la justicia, la aspiración a la felicidad, la aspiración al amor, todo eso forma parte de nosotros y eso, en definitiva, acaba siendo la ética, no podemos quitárnosla de encima. Lo que ocurre es que una cosa que es complicada es cómo incorporar esos valores nuestros de justicia, de veracidad, de verdad, cómo incorporarlos si el contexto no ayuda, si el contexto no aprecia esos valores y acaba depreciándolos. A mí eso es lo que me parece más doloroso en este momento, que estamos normalizando la mentira, estamos normalizando la injusticia, estamos normalizando la desaprensión y el desacato y estamos normalizando conductas que si las pensáramos en serio nos parecerían repugnantes. Entonces, en este momento yo creo que estamos en malas horas para la ética, no está siendo respetada todo lo que se debe, aunque en el fondo seguimos aspirando a la justicia y a la felicidad, y por eso creo que tendríamos que hacer una revolución desde dentro para que efectivamente esos valores se vivieran en el día a día. Esto que dices es tremendo, pero es real, Adela. Ilustras muy bien la realidad que estamos viviendo, una realidad en la que se normalizan actitudes que son reprobables, que no podemos normalizar. También una realidad de crispación. ¿Cómo conseguimos esa revolución, Adela? ¿Cómo conseguimos una ética mínima que nos permita vivir dentro de la multitud de pensamientos que tenemos y que todos son aceptables? Pues mira, te agradezco muchísimo la pregunta porque yo me dediqué a la ética precisamente porque cuando se produjo la transición española de la dictadura a la democracia, la gente decía, bueno, ya no se puede tener una ética que sea común a todos los españoles. Y yo me dije, eso no puede ser. Seguro que encontramos una serie de valores que son comunes a todos los españoles. No los proyectos de felicidad en su conjunto, que cada persona tiene un proyecto distinto y cada grupo tiene proyectos distintos. Claro, eso es el pluralismo. Y el pluralismo es un valor muy positivo. Pero seguro que tiene que haber unos elementos en los que podamos coincidir. Y por eso hablaba yo de la ética mínima, y la gente decía, eso de la ética mínima es que Adela dice que es una ética de rebajas porque ya no tenemos para más. No, no es eso. Es que hay unos mínimos compartidos por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. Y yo creo que esos mínimos, que son mínimos de justicia, la verdad es que los compartimos y los tenemos que descubrir juntos. Y eso es lo que más me duele del momento actual, que sé que se pueden encontrar esos valores que compartimos. Y sin embargo, hay polarizadores que son polarizadores profesionales, que están empeñados en que nos enfrentemos, en que no descubramos acuerdos, no solo que no encontremos el acuerdo, sino que no descubramos acuerdos, porque seguro que los hay, como seres humanos que somos. Entonces me parece verdaderamente lamentable que existan esos polarizadores que están haciendo que nos sintamos como enemigos, que no podamos hablar unos con otros, que además se creen todos esos, y en eso los medios de comunicación ayudáis bastante, desgraciadamente, para polarizarnos, cuando en realidad no es propio de la política, que no tendría que ser polarizadora. Lo que son los partidos, que como ganan mucho ganando elecciones,
Entonces polarizan a la gente, unos defienden lo uno, los otros defienden lo otro, se odian continuamente, estamos palpando el odio entre unos y otros. Y la sociedad no es una sociedad que odia, eso se le transmite desde esos partidos que tienen que ganar mucho con eso, porque, bueno, si ganas las elecciones, ganas para toda tu vida. Creo que eso hay que acabar con ello claramente, porque estamos destrozando nuestra convivencia. Nosotros no tenemos solo que coexistir, vivimos unos junto a otros, no. Tenemos que convivir, tenemos que juntos ir construyendo nuestra vida, porque tenemos que vivir precisamente de la cooperación y no del conflicto. Tenemos que vivir de la cooperación y no del conflicto. Los seres humanos somos cooperadores y cuando cooperamos nos sentimos además mucho más felices y mucho más a gusto, porque esa es nuestra casa. Nuestra casa es la de la cooperación, no la del conflicto. Por eso me parece que quienes están enemistándonos, quienes están contraponiéndonos, están haciendo un daño inmenso y muy difícil de revertir. Hay una palabra muy bonita que utilizamos mucho en un foro que hicimos hace unos meses, que era la de competencia, ese trabajo de encontrar puntos comunes, aunque haya diferencia de opiniones o diferencia de intereses. Y me parece preciosa y que ilustra muy bien aquello que dices. Hablamos mucho en este podcast, Adela, de la gente joven. Nos gusta centrarnos en las nuevas generaciones. ¿Crees que están cerca de la filosofía, que entienden su repercusión en todos los ámbitos de la vida, Adela? Mira, la gente joven, y tú lo sabes como yo, no existe. Es decir, existen grupos de jóvenes que son muy diferentes entre sí, entonces no se les puede poner un adjetivo a todos de golpe. Yo creo que la gente joven, cuando se acerca a lo que yo entiendo que es verdadera filosofía, porque hay muchas formas de filosofía y muchas formas de jóvenes, cuando se acerca a la verdadera filosofía realmente sí les interesa. Sí les interesa porque la filosofía, como decía otra vez mi profesor Fernando Cubés, la marca ya está registrada. Y la filosofía lo que trata es de buscar, como diría Kant, pues qué es lo que podemos conocer, qué es lo que podemos saber, qué es lo que debemos hacer, y qué es lo que nos es permitido esperar si actuamos correctamente. Esos son los grandes temas de la filosofía que ya recogía Kant. ¿Y qué podemos saber? Ahora mismo con la inteligencia artificial, con todas esas maravillas, parece que podemos saberlo todo. No, pero ¿qué podemos saber? ¿Hasta dónde podemos saber? ¿Dónde empiezan los límites y dónde ya se están extralimitando y nos están engañando? ¿Dónde están? Primero, ¿qué podemos saber? Segundo, ¿qué debemos hacer? Que sería todo el terreno de la ética que tiene que ver con la justicia, la felicidad, etcétera. ¿Qué podemos esperar si actuamos bien? ¿Qué futuro nos espera? ¿Qué futuro podemos organizar y podemos hacer? Entonces ahí hay distintas versiones. Una de ellas, que yo creo que todo ser humano puede estar de acuerdo, es que tenemos que pensar juntos a dónde queremos ir. A dónde queremos ir como humanidad. No tiene que ser que unos se impongan a otros. Tenemos que ir juntos y pensándolo dialógicamente. ¿A dónde queremos ir con la inteligencia artificial, con todas las ventajas que tenemos? ¿A dónde queremos ir? Es una pregunta que nos tenemos que plantear todos y yo tengo mi respuesta. Creo que hay que ir a una sociedad cosmopolita, a una sociedad en que todos estemos abiertos unos a otros. Nada de pacatismos, nada de grupitos cerrados, todo lo contrario, abiertos a la vida. Vuelvo a repetir lo que decía mi profesor, que decía, un cateto es alguien que llega a la Plaza Roja de Moscú, piensa que la de su pueblo era mejor. Hemos de estar abiertos al mundo, ser internacionales, darnos cuenta de que hay una cantidad de mundos que podemos compartir. Y en ese sentido yo creo que crear una sociedad cosmopolita en que todos los seres humanos sean tratados, como diría Kant, con respeto a su dignidad, porque tienen dignidad y no un simple precio, es un futuro impresionante. Y después, para quien sea creyente, también hay otro futuro del que no sabemos nada, pero se puede tener experiencia. En la Fundación Ednor hacéis un trabajo magnífico desde hace años, convencidos de que se tiene que gobernar, se tiene que llevar las riendas de la empresa, de las organizaciones públicas y privadas desde la ética. Dices muchas veces esa frase de la ética es rentable.
Cuéntanos qué hacéis en Ednor, Adela, y el porqué de esa frase. Mira, la ética la dijimos, bueno, Ednor tiene ya más de 30 años. Y cuando empezamos, la gente nos decía, pero ¿cómo hacéis una fundación de ética de la empresa? Si ética y empresa es como aceite y agua. Eso no se puede unir de ninguna manera. Las empresas, por definición, son inmorales. Y nosotros decíamos, eso no puede ser. No puede ser una dimensión de la humanidad, un grupo de la humanidad que sean todos absolutamente inmorales. Serán más o menos, como en todo, como en las universidades, serán más o menos, pero no hay nadie que esté más allá del bien y del mal moral. Entonces nos pareció que había una ética de la empresa que era de otros países ya y estaba recorriendo el mundo, y entonces dijimos, aquí en Valencia hay que hacer una fundación de ética de la empresa porque los valores de la empresa se tienen que transmitir. Las empresas son muy importantes porque no hay buenas sociedades si no hay buenas empresas. Tienen que ir juntas también unas y otras. Y entonces creamos Ednor. Y tengo que decirte que ha cambiado mucho la sensibilidad de la sociedad con respecto a las empresas. Es muy curioso que hay, como sabes, un barómetro de la confianza, el barómetro, el Edelman, que en la última valoración que se ha hecho de los últimos 10 años, entienden que las empresas han crecido en el nivel de confianza de las personas. La gente, la ciudadanía, cada vez confía más en las empresas. ¿Por qué? Pues porque ven que por una parte les resuelven problemas. Al fin y al cabo las empresas crean riqueza, crean dinero. ¿Cómo no se va a poder tener una seguridad social o se va a poder si no hay impuestos que son pagados efectivamente por los que tienen la posibilidad de pagar? Las empresas crean ese tipo de cosas, pero crean una cantidad de riqueza impresionante, y entonces una sociedad con riqueza es una sociedad que funciona mejor. La valoración que se hace de las empresas, como sabes, ha cambiado enormemente, y ahora mismo las sociedades, desde el informe Edelman, piden a las empresas que sean motores de cambio, que se pongan de alguna manera a la cabeza también de la sociedad, porque son motores de cambio. Y el cambio se ha producido sobre todo con la incidencia del COVID. Desde el momento de las COVID se vio que las empresas estaban al lado de la gente, que apoyaban a la gente, y todo aquel lema que teníamos de esto no tiene que parar, si os acordáis, pues todo aquello a la gente, le apoyaba y le ayudaba. Efectivamente, las empresas pueden ser empresas ciudadanas, pueden estar al lado de la gente, pueden apoyar a la gente, y las empresas no son solo los empresarios, ni mucho menos. Las empresas son todos los que forman parte de ese conjunto. Yo creo que es una buena noticia que las empresas estén asumiendo las riendas de su papel protagonista en el ámbito de crear buenas sociedades, porque creo, como decía Amartya Sen, que una buena empresa es un bien público. Y en Ednor intentamos, por supuesto, trabajar el tema desde las organizaciones solidarias, desde las organizaciones empresariales, desde la política, pero las empresas son un motor de cambio muy importante. Enhorabuena por el trabajo que hacéis desde Ednor, Adela. Sí que me gusta acabar siempre este podcast con un mensaje inspirador, sobre todo para las nuevas generaciones, porque tenemos lectores muy jóvenes, pero en los podcasts especialmente hay mucha generación joven escuchando. Y siempre hay un mensaje final en cada una de las protagonistas de este Inspiradones. Pues en este caso yo te diría que el mensaje que querría darles es el de que las generaciones jóvenes, las de este momento y las de este siglo, tienen una capacidad, una facilidad de información extraordinaria que no tuvimos nunca en nuestro tiempo. Claro que estudiábamos y leíamos y aprendíamos, pero ellos tienen una cantidad de medios que les permiten tener información, pero en la palma de la mano, todos los días, a todas las horas. Pero claro, no es lo mismo estar informado, que ojalá lo estuviéramos y no nos estuvieran engañando todos los días, que estar formado. Toda esa información que se va recogiendo hay que darle una forma, hay que darle una meta, hay que darle un fin, hay que darle un futuro. Y yo
pediría a los jóvenes que utilizaran muy bien todos esos medios de información que tienen, que nosotros no teníamos, y que les den una forma hacia un fin que sea un fin verdaderamente gratificante para todos, verdaderamente justo y verdaderamente planificante. Creo que deberían dialogar entre ellos ya para ir diciendo hacia dónde queremos llevar todos estos recursos que tenemos, y sería bueno que lo tuvieran o que lo llevaran hacia una sociedad que fuera justa, que fuera pacífica, que fuera felicitante. Gran mensaje para acabar. ¿Has estado bien, Adela? ¿Has estado a gusto? Este ha sido al final un disfrute que se convierte siempre cuando uno tiene el placer de poder conversar con Adela Cortina. Creo que también un gran homenaje al profesor Cubéis. Sí, me alegraré mucho de que se le mencione, porque es que era extraordinario y quien le conocía le apreciaba enormemente. A él tenemos que agradecerle mucho, sobre todo que despertara tu vocación. Un placer, como siempre, Adela Cortina. Gracias. Un placer para mí y muchísimas gracias por invitarme a compartir con vosotros todos estos proyectos de futuro que tenemos juntos. Gracias.